Pablo tiene una claridad acerca del Evangelio. Cristo, crucificado, su obra de expiación, su obra de redención. Si alguien les anuncia otra cosa, él pronuncia unas palabras de juicio muy fuerte. El tal sea anatema. Lo que quiere decir que el tal sea entregado a Satanás, esté bajo maldición, esté bajo la misma ira y juicio de Dios. Y tú dices, hermano, este es un mensaje muy básico para el Evangelio. La realidad es que no importa si tenemos 5 años, o 10 años, o 20 años, o 30 años de estar en las cosas de Dios, siendo parte, siendo miembro de una iglesia, tú necesitas el Evangelio, yo necesito el Evangelio, todos los días en nuestra vida. El apóstol Pablo sabe con certeza eso. Y las iglesias que recibían esta epístola debían de tener una claridad acerca del Evangelio, y eso les debía llevar a una determinación. Una determinación. En primer lugar, vemos una expresión del apóstol Pablo de sorpresa, de una emoción que ha invadido su corazón, y él se expresa de esta manera: estoy maravillado, al menos así lo traduce la versión 60. Estoy maravillado, estoy asombrado, estoy perplejo. Pero este asombro, estar maravillado no es bueno, no es como cuando te cuentan una noticia agradable y tú dices, wow, qué bueno, me dejaron, en buen mexicano, me dejaron con el ojo cuadrado y la boca abierta. No, esto es algo negativo, esto es algo negativo. De aquí surge una expresión que es el primer encabezado y es parte del título por el cual puse a esta predicación: no dejes el Evangelio, o no dejando el Evangelio. Y el primer punto que quiero que quede claro en nuestra mente es: no te alejes, no te alejes, no te alejes. Y lo voy a decir varias veces para que en nuestra mente quede claro el no alejarnos del Evangelio. No importa si eres pastor, no importa si eres el miembro más viejo, no importa si eres un anciano, no importa si eres un diácono, no importa si eres la esposa del pastor, necesitas el Evangelio y necesitas estar cerca del Evangelio. Necesitas a Cristo una y otra vez en tu día a día. Entonces, en primer lugar, no te alejes. Y la pregunta forzosa es: ¿no me alejo de qué? ¿No me alejo de mi casa? ¿No me alejo de mi pastor? ¿No me alejo de mi iglesia? Bueno, contexto nos dice que no nos alejemos del Evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El que os llamó por la gracia de Cristo. El llamamiento que el Señor hace es una obra asombrosa de la gracia de Dios hacia nosotros. Ese llamado eficaz en el cual el Señor te ha llamado por tu nombre a través de la obra de Cristo y nos ha dicho: ven, nadie puede venir a mí si el Padre no la trajese. Entonces el Señor te llama, tú no debes alejarte de aquel que te ha llamado. Y por la gracia de Dios nos ha dejado su palabra, su evangelio. No te alejes. Metatimai es la palabra griega que se usa ahí. Literalmente se podría traducir como trasladar, cambiar, convertir o pasar de un lado a otro. La misma idea, la misma palabra la encontramos en la carta de Judas. Estos hombres impíos que cambian o convierten la gracia en libertinaje. Recuerdan que dice Judas esto. Estos pervierten, cambian, trasladan, pasan lo que es la gracia de Dios en algo perverso, que es el libertinaje. No te alejes. No te alejes de Cristo, no te alejes de su llamado, no te alejes del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, en el griego el prefijo eo es algo que es bueno, y la noticia o lo que se proclama, el anuncio, es algo bueno, son las buenas nuevas. Según Tyndale, este famoso reformador inglés, y uno de los primeros traductores de la Biblia que abrió el acceso a las traducciones de nuestro tiempo y a nuestros idiomas, él dijo que en el inglés, gospel, puede ser una palabra compuesta, God spell, el deletrear de Dios, el hablar de Dios, el proclamar de Dios. De eso no nos tenemos que alejar. Tú has sido llamado
a estar cerca de Cristo y su evangelio. Tu salud espiritual depende de ello. Tú dime qué tan cerca estás del evangelio y yo te puedo decir qué tan sano estás espiritualmente. No estamos hablando de una práctica religiosa, de dormir con la Biblia bajo la almohada. No estamos hablando de que tengas abierta tu Biblia en medio de tu casa, en el Salmo 91. No. Estamos hablando de la cotidianeidad de tu cercanía con Cristo y su palabra. Entonces tu salud espiritual depende de tu proximidad a Cristo y su evangelio. Tu comunión diaria, tu comunión personal, tu comunión familiar. Es tan importante que eso determinará tu bienestar espiritual. Pablo expresa que está maravillado, está admirado de que la gracia misma que han recibido estas personas la han hecho a un lado, se han alejado. Yo no quisiera oír en 5 años o en 10 años que algún miembro de la congregación que el Señor me permite pastorear se ha alejado. Yo estoy seguro que hemos visto y conocemos casos así, y es de lo más triste en nuestra vida. Se ha alejado del llamado que Dios le ha hecho. Lo interesante es que él dice, bueno, ustedes se han alejado, pero no se han alejado solo por distancia, sino que han sustituido lo que se les ha predicado, lo que se les ha enseñado por otra cosa distinta. Algo distinto. Dice el mismo versículo 6 a la mitad, para seguir un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente. Algo extraño, etéreos, esta palabra, algo que es diferente. Lo siguiente que vemos es que pareciera una contradicción, pero no es una contradicción. Versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren, hermanos, evangelio solo hay uno. Evangelio solo hay uno. A veces mencionamos cosas como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la palabra de fe, tantas cosas así. Pero nos referimos quizá a una filosofía, a una enseñanza directa que va en contra del evangelio, que puede tomar ciertas verdades y aplicarlas de diferente forma, pero no hay otro evangelio, hay solo un evangelio, pero hay perversos que quieren distorsionar y perturbar la obra de Cristo. Son agitadores, son perturbadores. Todas estas personas que pervierten son personas malvadas, son personas sin Cristo, son personas que simple y sencillamente están haciendo la obra opuesta de Cristo y podríamos decir que están haciendo la obra de Satanás. Cuando hablamos entonces del evangelio, naturalmente, cuando Pablo habla del evangelio, no se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Se refiere a la obra de Cristo. Cómo Él ha salvado, cómo Él ha glorificado al Padre. El evangelio. El evangelio es Cristo y el evangelio es de Cristo por naturaleza. La historia del plan divino. ¿Dónde comienza el evangelio, hermanos? ¿Comienza acaso en la encarnación de Cristo? Yo creo que vamos a ir un poco más atrás. ¿Comienza con los profetas? No, vamos a ir un poco más atrás. ¿Comienza con Adán y Eva? No, tenemos que ir, como los teólogos llaman, a la eternidad pasada. Donde en el concilio trino, en el concilio de Dios, determina su plan. Y allí comienza el evangelio. Ahora, naturalmente, dentro del tiempo, como aquí mismo dice Pablo en Gálatas, en el determinado momento, en el determinado tiempo, las cosas se tenían que dar, tenían que suceder. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué pasa con aquellos que pervierten? ¿Qué pasa con aquellos perversos, malvados, que están pervirtiendo, perturbando, agitando el evangelio, y aquellos que están en el evangelio? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de pervertir, de perturbar el evangelio? Bueno, en primer lugar, cuando el evangelio se pervierte, cuando se perturba el evangelio, la iglesia sufre. La iglesia sufre.
Imagínense que en medio de ustedes de repente llega alguien y empieza a causar división. Empieza a decir, no, mira, lo que pasa es que, bueno, Cristo ya hizo su parte en la cruz, ya hizo el 99% y ahora te toca a ti hacer el 1%. Está adulterando el Evangelio. ¿Es gracia o no es gracia? La iglesia empieza a sufrir. Quizá hay algunos nuevos que no tienen tan claras las doctrinas y entonces la iglesia empieza a sufrir. Y eso puede derivar en que corazones sean trastornados, sean pervertidos, sean agitados. Por lo tanto, podríamos decir también que no hay paz. ¿Han visto el mar cuando está tranquilo, está en calma, está en paz? Hay un himno muy hermoso, se llama, bueno, uno de sus tantos nombres es Maestros encrespan las aguas. Imaginen la idea, de repente el mar está calmado y de repente empiezan a correr fuertes vientos y las olas empiezan a embravecer. Ya no hay paz, ya no hay calma. Eso pasa cuando el Evangelio es perturbado, cuando personas malvadas comienzan a crear o a causar división en contra de la unidad del Evangelio. Entonces la mente y el corazón son trastornados de tal manera que no hay paz. Las personas están tratando de ganar su salvación con los falsos evangelios. Las personas están tratando de llegar al mismo trono de Dios con sus fuerzas y sus obras. En el Evangelio de Mateo capítulo 2 tenemos un ejemplo de un hombre perturbado de corazón. Si quieren buscarlo, si quieren escucharlo. Mateo capítulo 2, versículo 3. Mateo capítulo 2. Versículo 3, tenemos a este famoso rey Herodes. Dice la palabra lo siguiente: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No tenía paz. Bueno, ustedes saben el contexto. Escuchó que había un rey, el rey, y eso trajo inquietud a su corazón. Se turbó con todo Jerusalén. En otra ocasión, los discípulos estaban en una barca y de repente vieron una silueta. Vayan conmigo ahí en el mismo Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 14, versículo 26. Mateo 14, 26. Dice así, Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Esta clase de turbación, esta clase de efecto, de temor, de ausencia de paz, es lo que causa el adulterar el Evangelio. Hay confusión y caos. Miren, ustedes pueden ver tantas iglesias, tantas personas reunidas en un lugar donde el hombre se alaba a sí mismo. El hombre se exalta por encima de todas las cosas. Eso no es el Evangelio. Cuando se predican cosas con ciertas verdades, pero se distorsionan, Cristo no es el centro. No hay cristocentrismo, hay antropocentrismo. El hombre es el centro de todo. Tú puedes, eres un campeón. Otras de las cosas que se experimentan cuando el Evangelio es adulterado y pervertido por hombres malvados, es que sí se predica a Cristo, pero un Cristo diluido, una obra expiatoria un poco extraña, una obra de santificación un poquito liberal. Es decir, Cristo es rebajado, Cristo es diluido, y la ecuación es Cristo más alguien más, o Cristo más algo más. Eso es terrible. A veces también tienen a Dios como un genio de los deseos, de la lámpara mágica. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Otras veces la iglesia se tiene como un club. Oh, mi iglesia es la más bonita, mi iglesia es la más grande, mi iglesia es la que tiene la mejor alabanza, las mejores músicas. El emocionalismo y las experiencias son el pan de cada día. Son las que rigen su fe y su convicción.
Bueno, el apóstol dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Todas estas formas, y hay muchos más, en las cuales el evangelio es perturbado, es distorsionado, el apóstol Pablo trae una advertencia severa o un juicio severo: sea maldito, sea anatema. Una de las reacciones naturales del evangelio es que el evangelio va a transformar tu vida. El evangelio transforma tu vida de tal manera que tú te das cuenta que hay un antes y un después. Tú eras así, pero ahora la obra de Cristo te ha transformado y ahora tú puedes ver, oye, hay algo diferente en mí. Las demás personas lo pueden notar. Esa es la obra de Cristo. Porque regenera. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha dado vida. Él nos ha dado vida. La santidad viene a ser la marca más notable en la vida del cristiano. Y miren, hermanos, no es que seamos religiosos legalistas, es que realmente buscamos la santidad. Estamos conscientes de lo que somos. Somos redimidos, somos perdonados, somos amados, pero también seguimos en este cuerpo de carne, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero realmente amamos la santidad. Es una marca indeleble de la obra de Cristo en tu vida, de la obra del evangelio en tu mente y corazón. Cuando hablamos del evangelio, no estamos negando acciones u obras, no estamos negando ni siquiera experiencias. Miren, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro hace alusión a aquel evento de la transfiguración, ¿recuerdan? Y el apóstol Pedro, después en el versículo 19 del primer capítulo, dice, y tenemos también la palabra profética más segura. Él está hablando de una experiencia maravillosa que tuvieron, pero él les dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Ese es el evangelio, es la historia de Cristo de principio a fin, el postrer Adán, el segundo Adán, el que ha sido el profeta, el cumplimiento de las profecías, el sumo sacerdote y la ofrenda misma. Ese es el evangelio, es Cristo. ¿Saben cuál es el atributo más sobresaliente bíblicamente hablando de Dios? Su santidad. Y no quiero decir con eso que los demás no sean igualmente gloriosos y asombrosos, pero en el orden que la Biblia los podría describir, hay uno que se distingue y se pronuncia 3 veces. Él es santo, santo. Tenemos otro himno con ese título, ¿verdad? Santo, santo, santo. Curiosamente la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Sabemos que Dios es amor. Nahum nos dice que nuestro Dios es un Dios irascible, pero curiosamente tampoco se describe a Dios como el Dios de ira, 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 o justo, 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 ¿verdad? Él es santo, santo. Usar en nosotros que amemos la santidad. Una de las consecuencias de pervertir o perturbar el evangelio es que las personas no buscan la santidad. El evangelio, según Romanos, según el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, es el poder de Dios para salvación. No hay otro. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el poder del evangelio, mis hermanos. También el evangelio nos enseña el mismo apóstol Pablo aquí en Gálatas que este obrar de Cristo produce fruto. Gálatas 5:22, ¿verdad? Lo sabemos de memoria, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Por definición, el Evangelio honra a Cristo. El Evangelio honra a Dios Trino.
Cuando el verdadero evangelio llega a nuestras vidas, quedamos asombrados, quedamos maravillados. Nuestros hermanos en Gálatas están experimentando algo que es distinto. Y ellos han decidido apartarse y seguir en pos de aquellos que están perturbando el evangelio. Y el apóstol Pablo está tan asombrado. Es un dolor profundo el ver a quien amas desviarse de la regla marcada por el Señor, del camino del Señor. Y por si fuera poco, nuevamente en el versículo 9 encontramos la repetición. Es decir, Pablo está sumamente interesado que no deben seguir a otros con otro evangelio. Versículo 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Va a decir lo mismo que acaba de decir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 8 y versículo 9, en esencia es la misma advertencia, la misma palabra. Pero ¿saben cuál es uno de los métodos pedagógicamente hablando más certeros para la comprensión y la retención? Es la repetición. Una y otra vez. Nuevamente, ahora Pedro, en su segunda epístola, dice, yo ya estoy por partir, pero me voy a asegurar de que aun cuando yo no esté, ustedes recuerden esto. Ellos son maestros de la palabra, mis hermanos. Bueno, aquí otra vez, él repite lo mismo, porque es algo peligroso, la distorsión del evangelio. Cuando el evangelio llega a nuestras vidas, ahora él toma el control de nosotros. Debemos persistir en el evangelio. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. No aceptes menos. El nombre de esta iglesia es Coram Deo, ¿verdad? En esencia, estar frente al rostro de Dios, viviendo continuamente consciente de ello. Eso es el resultado del evangelio. Estar consciente de que estás frente al mismo rostro de Dios. Los salmistas curiosamente lo entendían muy bien. Vuelve tu rostro, oh Dios, vuelve tu rostro. No aceptes menos, es el tercer y último punto. Mis hermanos, si alguien, no soy el pastor de esta iglesia, pero puedo hacerles la misma observación que hace el apóstol Pablo. Si alguien viene a predicarles otra cosa que no es el evangelio, bájenlo. No lo escuchen. No aceptes menos. Hermanos varones, tenemos una responsabilidad muy grande de dirigir a nuestras familias en el evangelio. Es decir, sí, es tarea del pastor enseñarnos, sí, es tarea del pastor animarnos, aconsejarnos, pero varones, es nuestra responsabilidad guiar, liderar a nuestras familias en el temor del Señor. No aceptes menos. Pablo exhorta a toda esta región de Galacia, a los hermanos que han creído en el evangelio, a no recibir, a no aceptar, a no seguir nada que no sea el evangelio, y él plantea un caso hipotético ahí. Es un caso hipotético, porque es lo que es un caso hipotético. Si un ángel del cielo, o algunos de nosotros, Pablo se incluye a sí mismo, ¿se imaginan a Pablo predicando, diciendo algo así como, tú eres el campeón de Fortín, de Córdoba, tú eres el que sueña para Dios? ¿Se imaginan a Pablo decir algo así? Bueno, si alguien viene, o yo mismo, dice Pablo, o un ángel del cielo, ¿se imaginan? Eso es algo interesante, es un caso hipotético, pero la seriedad está tan grande en el corazón de Pablo que dice, mire, si algo divino del cielo mismo bajara y les predica otra cosa, sea anatema. Mis hermanos, aquí quiero hacer una aplicación muy práctica en nuestras vidas. Si comenzamos a pensar diferente a lo que la Biblia en todo el consejo de Dios nos da, cuidado, porque también nosotros podemos ser nuestro propio falso maestro. Ten mucho cuidado de eso. Debes de ver todo el consejo de Dios, debes de ir a toda la escritura, debes de ir al evangelio. No aceptes menos ni siquiera de ti mismo.
Pablo es un apóstol, Pedro es un apóstol, sus colaboradores apostólicos, los ancianos de la iglesia primitiva, y para nosotros hoy en día en el 2026 no debemos recibir menos que el evangelio, porque cualquier cosa que no es el evangelio trae deshonra a la causa de Cristo. Predicar cualquier otra cosa es blasfemo delante de Dios. Es pisotear la sangre de Cristo, como dice Hebreos. Anatema, bajo la ira de Dios, bajo el juicio, bajo maldición de la ira de Dios. ¿Quién es merecedor de la ira de Dios? ¿Quién es merecedor de la maldición de Dios? Oigan, esto es algo bien fuerte, mis hermanos. Esto es estar con todo el peso. ¿Saben? Dice Hebreos que horrenda cosa. Solo nos queda una horrenda expectación de hervor de fuego. Miren, por más que queramos pensar en el infierno y sus llamas y los tormentos, nos quedamos muy cortos al pensar en nuestra imaginación acerca del infierno. Pero si tuviéramos que decir qué es el infierno, de una manera muy teológica, es la misma ira de Dios incandescente, alejados de todo amor, misericordia, perdón, compasión y bondad, y solo la santa y justa ira de Dios allí. Bueno, es lo que dice Pablo, que cualquier otra persona, o si un ángel del cielo lo hiciera, el tal esté bajo la misma ira de Dios. Spurgeon dijo esta frase muy famosa: quien sirva a Dios por el salario es capaz de servir al diablo por un salario mejor. Cualquier persona que diluya el mensaje del evangelio, cualquier predicador, por más famoso que sea, si aún el mismo apóstol Pablo hiciera esto, no lo escuches, no aceptes nada menos. Esto nos lleva a tener un filtro en nuestro estudio de la Escritura, no por la Escritura, sino por nuestro pensamiento. Debemos ir a todo el consejo de Dios, podemos acercarnos a los pastores, podemos acercarnos a los hermanos que tienen más años que nosotros, más madurez, más conocimiento, para comprender lo que dice la palabra de Dios. Podemos filtrar las mismas predicaciones con la misma palabra de Dios como hacían los de Berea. Debes estudiar la palabra de Dios. Mira, hoy tenemos el acceso tan fácil que en el celular, en el iPad, en la computadora, lo tienes la palabra de Dios. Mira, la palabra, ¿quieres una palabra de Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Escritura. No están tan perdidos algunos que dicen, ¿quieres oír la voz de Dios? Bueno, sí quiero. Abre la Escritura y léela. Y si quieres oírla audiblemente, y no me bajen todavía del púlpito, léela en voz alta. Es la voz de Dios. Y no aceptes nada menos. Si tú persistes en el evangelio es porque hoy es un día muy especial, mis hermanos. Es el día del Señor, un día en 7 en el cual Dios nos ha dejado la responsabilidad y el privilegio de congregarnos, de apartarnos del mundo y sus afanes para venir y escuchar el evangelio, para descansar. Hay uno de mis mentores, uno de mis pastores, nos anima: deja el teléfono el domingo por lo menos. Yo sé que es bien difícil hacer eso, pero ven, Dios, un día pasaremos a la eternidad. Allí no habrá celulares, mis hermanos. Allí no habrá ese afán de lo que va a pasar mañana. Bueno, aún estamos en este mundo, naturalmente, pero ese día llegará. ¿Qué haremos? Si persistes en el evangelio, debes orar también, debes tener una vida vibrante en oración. Si quieres orar en las mañanas, puedes hacerlo. Si quieres orar cuando vas caminando, puedes hacerlo. Si quieres orar por las madrugadas, puedes hacerlo. Debes vivir una vida constante en oración.
Orar no es solo cerrar tus ojos y decir, Señor, gracias por la vida, amén. Eso sería algo muy básico, ¿verdad? Pero orar es llevar tu vida abierta y desnuda, como dice el escritor de Hebreos, delante del mismo trono de Dios. Y ahí decir, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, enséñame tu voluntad. Y ve y abre la escritura. Te va a llevar, permanecer en el Evangelio, te va a llevar a identificar una iglesia saludable, te va a llevar a permanecer en una iglesia sana. Estoy dando algunas aplicaciones prácticas, naturales de permanecer en el Evangelio. Oigan, Cristo es tan digno que cualquier otra cosa que hagas en tu día a día, que no sea darle la prioridad que Él merece, la seriedad que Él merece, es proporcionalmente ofensivo a Él. Si lo primero que haces en la mañana es abrir el Facebook, checar las noticias, y no es ir al Señor en oración, abrir tu Biblia, ¿qué clase de gloria estamos dando al Señor? ¿Qué clase de prioridad estamos destinando en nuestro día a día? Cristo es digno que su Evangelio sea conocido y sea proclamado. Por último, quiero decirles, mis hermanos, al ser proclamado te va a usar a ti para proclamar el Evangelio. Ni siquiera los mismos ángeles, sino tú. Eso no es una tarea exclusiva del pastor, eso no es una tarea exclusiva de misioneros, de evangelistas, eso es una tarea de cada creyente. Debes proclamar el Evangelio y debe ser audible, debe ser con tus palabras. Sí, naturalmente, con tu testimonio, con tu conducta, con todo lo que eres y haces, pero debes hablarlo, debes proclamarlo. Curiosamente, ¿sabían ustedes que en el Nuevo Testamento jamás se usa la palabra compartir para hablar del Evangelio? La palabra es predicar, querizo, proclamar, anunciar, declarar, no como el contexto carismático, ¿verdad? Pero anunciar el Evangelio de Cristo. No hay nada mejor que conocer por la misma gracia de Dios el Evangelio, permanecer en él y compartirlo. Debes compartirlo. Si conoces a alguien que ha pervertido el Evangelio, predícale el Evangelio. Si conoces a alguien que no conoce el Evangelio, predícale el Evangelio. Si conoces a alguien que ama el Evangelio, predica el Evangelio. Porque el Evangelio es el único que guía, transforma, salva y te hace vivir para la gloria misma de Dios. No hay otra forma. Vive el Evangelio. Ama el Evangelio. Oremos. Ante el mismo trono de tu gracia, oh Señor, nos acercamos mediante la obra de Jesucristo, su nombre, asombrados de cuán paciente eres, cuán bueno eres, cuán generoso te has mostrado para con nosotros. En que, Señor, ahora te ha placido el que en nuestras manos tengamos tu palabra, tu Evangelio. Lo que tú has querido hablarnos, usando a hombres que fueron inspirados por ti mismo, Señor. Ayúdanos a atesorar tu Evangelio. Ayúdanos a conocerlo cada día de mejor manera. Ayúdanos a persistir en él. Ayúdanos a proclamarlo. Ayúdanos a obedecerlo continuamente, Señor. Padre, todo esto que redunde para tu única y exclusiva gloria, Señor. Como el Creador, el sustentador y el juez de todo. En el nombre y por la gloria de Cristo oramos. Amén. El Señor les bendiga.